Los ingenieros juegan uno de los roles más importantes en la construcción de edificios y máquinas de distinta índole que además de eficientes se requiere siempre que sean seguros para el usuario. El error más pequeño o bien la falta de capacidad o de ética de su parte puede resultar en tragedias que en muchas ocasiones pudieron haberse evitado desde un principio. Te presento 10 errores de la ingeniería que derivaron en tragedia. Número 10. Hace 9 años, el 20 de abril de 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en el corazón del Golfo de México, hizo explosión. La plataforma ardió durante 2 días seguidos. La bola de fuego se podía ver desde la orilla, antes de que la enorme estructura de 6 pisos de altura se hundiera en las profundidades del océano. 11 trabajadores perdieron la vida y cerca de 900 millones de litros de petróleo llegaron hasta el fondo del mar, extendiendo una mancha de petróleo del tamaño del estado de Connecticut a través de la superficie del Golfo. Además de eso, se añadieron otros 7 millones de litros de dispersante tóxico para ocultar la mancha de petróleo en la superficie, causando la formación de gotas de aceite que se hundieron en las profundidades del océano. Fue una catástrofe de proporciones épicas y el derrame de petróleo más grande de la historia de Estados Unidos. La sociedad Audubon estimó que alrededor de 1 millón de aves y otros animales marinos, incluidas orcas y delfines, murieron por el derrame. Número 9. La mayoría de la gente sabe que hubo un colapso en la central nuclear de Fukushima después de un tsunami hace varios años, el 11 de marzo de 2011, pero muchos no conocen la historia oficial, mucho menos lo que algunos sospechan fue la verdadera causa. La historia oficial es que el terremoto interrumpió momentáneamente la energía de la planta nuclear, pero que ésta no tuvo daños y quedó funcionando perfectamente. De hecho, de acuerdo con esta historia oficial, la planta solo falló cuando el tsunami llegó y destruyó sus generadores de respaldo, ocasionando que el sistema de enfriamiento de la planta dejara de funcionar y produciendo así el colapso. Sin embargo, los reporteros encargados de la investigación entrevistaron a algunos de los trabajadores que habían estado en la planta cuando ocurrió el terremoto y dieron una versión de los eventos diferente a la versión oficial del gobierno japonés. Muchos de ellos afirman haber notado daños significativos en las tuberías, algunas de las cuales conectaban con los sistemas de refrigeración de los reactores. Otros reportaron daños estructurales graves y otros problemas y afirman que se les ordenó evacuar debido a que los tanques de oxígeno y las tuberías comenzaron a explotar antes de que el tsunami golpeara, situación de la cual no fue informada a la población. Cuando apenas comenzaban a evacuar, sonó la alerta de tsunami y tuvieron que ir a la parte superior del edificio para esperar a ser rescatados. La versión gubernamental de los hechos únicamente cuestionaba la seguridad del reactor por su cercanía con la costa debido a la posibilidad de un tsunami, descartando por completo el riesgo que conllevaba que la planta, además, se encontrara en una zona sísmica. De no haber ignorado los riesgos que ambos factores conllevan para cualquier planta nuclear, no estaríamos hablando de ello hoy en día. Número 8. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger estaba por ser lanzado. Todos contaban con que sería una ocasión verdaderamente épica. Una profesora de secundaria había sido elegida para unirse a la tripulación de 6 astronautas, a fin de demostrar que incluso los civiles podían ir al espacio. Niños de todo Estados Unidos observaban el lanzamiento desde sus aulas en esa fría mañana del martes. Desafortunadamente, la atmósfera festiva pronto se volvió trágica cuando el transbordador explotó antes de llegar a la atmósfera superior, perdiendo la vida las 7 personas a bordo. El secretario de Estado en ese momento, William Rogers, formó una comisión para encontrar la causa de raíz. Se encontró que la causa técnica había sido un anillo aislante o junta tórica defectuosa. Esta pequeña pieza de plástico ayuda a sellar las partes de los propulsores del cohete, pero no funciona bien en el frío, pues tiende a perder su elasticidad. De hecho, la comisión descubrió que a pesar de saber que la junta tórica no funcionaba bien por debajo de los 11 grados centígrados, la NASA decidió seguir adelante con el lanzamiento, a pesar de que esa mañana la temperatura era de 2 grados centígrados. Investigando, la comisión descubrió que sí había preocupaciones en la NASA sobre la junta tórica, pero que nunca se las comentaron a las personas al mando de la operación. Se cree que esto se debió a una comunicación increíblemente deficiente entre los encargados del lanzamiento
ya que los altos mandos estaban desesperados por terminar el lanzamiento a tiempo para poder cumplir con el calendario de lanzamientos previstos para ese año, por lo que no estaban particularmente interesados en conocer los posibles problemas de último minuto que pudieran retrasar más el lanzamiento. Número 7. El Columbia era un transbordador espacial histórico que había estado volando durante décadas y estaba listo para su misión final. Después de muchos retrasos, el transbordador despegó con una tripulación de 7 personas el 16 de enero de 2003. Cuando el transbordador despegaba, una pieza de espuma aislante se desprendió del tanque de combustible y golpeó el ala izquierda. Los ingenieros de la NASA intentaron analizar la zona de impacto en el ala desde todos los ángulos de cámara posibles para ver qué tan grave había sido el daño, pero era difícil de distinguir. Ahora, los altos mandos de la NASA no estaban particularmente preocupados, ya que el aislamiento de espuma se había roto en otros 3 lanzamientos en el pasado y no había causado ningún daño crítico. Sin embargo, algunos sintieron que esta vez podría ser crítico, por lo que se utilizaron satélites para inspeccionar el ala más de cerca, pero no pudieron distinguir ningún daño relevante, por lo que la misión siguió adelante. Desafortunadamente, nadie creyó importante seguir inspeccionando el transbordador durante las 2 semanas de su misión, en parte porque algunos de los principales miembros del equipo sintieron que en ese punto, incluso si hubiera ocurrido un daño crítico, ya no habría nada que pudieran hacer. 15 días después, el 1 de febrero, el transbordador espacial reingresó a la atmósfera terrestre. Cuando el Columbia aún estaba a 60 kilómetros de altura y a 50 minutos de aterrizaje, comenzó a desintegrarse, quitándole la vida a todos a bordo y dispersando escombros a kilómetros de distancia. El calor generado por el reingreso a la atmósfera, junto con los fuertes vientos, destrozaron el ala ya dañada, seguido del resto del transbordador. Y mientras que los encargados habían decidido no intentar arreglar nada mientras la tripulación estaba en el espacio, pensando que no se podía hacer nada, estaban equivocados. Estudios posteriores descubrieron que un rescate o incluso una posible reparación hecha por los mismos astronautas podría haberse realizado. El alto mando de la NASA simplemente no tomó el peligro tan seriamente. Número 6. El 27 de enero de 1967, la NASA se encontraba probando el módulo de comando del Apolo 1, antes de intentar un posible vuelo a la Luna. Había 3 astronautas a bordo, Roger Chaffee, Ed White y Gus Grissom, quienes fueron asegurados dentro del compartimiento presurizado para comenzar las pruebas de lanzamiento. Si bien las pruebas no estaban avanzando particularmente bien y habían estado experimentando problemas técnicos, la situación hasta ese punto era nada más que frustrante, hasta que los trabajadores afuera del módulo de comando comenzaron a escuchar los gritos de los astronautas avisando que había fuego en el interior. Los trabajadores hicieron todo lo que pudieron por abrir la puerta lo antes posible, pero para cuando lo lograron ya era demasiado tarde. Los 3 astronautas habían perdido la vida. El programa Apolo quedó pausado durante 18 meses mientras se investigaba la situación. Los Estados Unidos perdieron a 3 astronautas pioneros ese día, pero al menos la NASA aprendió algo de la situación. Resulta que una sola chispa de una pieza de equipo defectuosa había comenzado rápidamente un incendio, propagándose fácilmente en el ambiente rico en oxígeno de la cabina. Y para empeorar las cosas, la mayoría del material en el que estaban sentados los astronautas era altamente inflamable. Además de eso, la puerta de alta seguridad solía tardar 1 minuto y medio en abrirse en situaciones normales, y con toda la presión adicional en el aire por el fuego, la puerta se volvió aún más complicada de abrir. Si bien la NASA tendría que haber tenido todos estos factores en cuenta desde un principio, se encargaron de que las futuras puertas se abrieran mucho más rápido, reemplazaron los materiales inflamables e hicieron del aire una mezcla de oxígeno y nitrógeno que no propagara tan fácilmente el fuego por todo el lugar. Número 5. El 29 de octubre de 2018, el vuelo 610 de Lion Air cayó sobre el mar de Java, derivando en el deceso de los 181 pasajeros a bordo y los 8 miembros de la tripulación. Luego, el 10 de marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló con 149 pasajeros y 8 miembros de la tripulación.
Si bien los accidentes aéreos siempre son alarmantes, los expertos notaron que había similitudes entre los dos accidentes y que ambos involucraban al nuevo Boeing 737 MAX Jet. El sistema que se cree causó todos los problemas se denomina Sistema de Aumento de Características de Maniobra, o MCAS, también referido como Sistema Antibloqueo. El sistema utilizaba dos sensores para determinar el llamado ángulo de ataque de la nariz de los aviones y ajustarlo si lo consideraba necesario, incluso si el piloto no estaba de acuerdo. En el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, la caja negra mostró que el avión estaba cambiando peligrosamente el ángulo de ataque, y a pesar de los esfuerzos constantes del piloto y el copiloto, no pudieron evitar una caída incontrolable. Expertos alrededor del mundo alegan que el sistema al parecer no tenía la capacidad de detectar fallas de funcionamiento, que a los pilotos no se les dio el conocimiento o capacitación adecuada para manejarlo, y que la información limitada que sí proporcionaron sobre cómo manejar un mal funcionamiento del sistema fue utilizada por los pilotos del vuelo 302 y aún así no pudieron evitar la caída. Debido a la pérdida de reputación, las aerolíneas han tenido que detener por el momento el uso del Boeing 737 MAX Jet. Número 4. El desastre de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando ingenieros soviéticos realizaban una prueba para comprobar si los sistemas de refrigeración servirían en caso de un corte de suministro eléctrico. Con el fin de prepararse para el experimento, los sistemas de seguridad de emergencia fueron deshabilitados la noche anterior. También quitaron varias de las barras de control del reactor, que se usan para controlar la potencia de salida. Segundos después de iniciada la prueba, un aumento súbito de potencia ocurrió en el reactor número 4 de la central nuclear, produciendo el sobrecalentamiento del núcleo de dicho reactor. Los sistemas de seguridad de emergencia que normalmente se habrían activado no lo hicieron porque habían sido desactivados antes de la prueba. Preocupados, los ingenieros a cargo reinsertaron las 200 barras de control de una sola vez, lo que resultó ser un error fatal. Las barras tenían puntas de grafito, que al ser insertadas bajo circunstancias volátiles, causaron una reacción química incontrolable que hizo explotar al techo de concreto y acero del reactor. El incidente le quitó la vida a 2 personas instantáneamente, y al menos otros 28 trabajadores más tarde sucumbieron al envenenamiento por radiación. Se dice que el material radiactivo liberado ha envenenado a miles de personas y ha obligado a todo el mundo a poner mucho más empeño y cuidado en la seguridad nuclear. El desastre fue un golpe tan grande para la Unión Soviética que Mikhail Gorbachev llegó a comentar que el incidente de Chernobyl pudo haber sido lo que finalmente llevara al colapso de la Unión Soviética. Número 3. El 14 de junio de 2017, un incendio se extendió rápidamente a través de la Torre Grenfell en el oeste de Londres, un edificio de viviendas sociales de 120 apartamentos distribuidos en 24 plantas. Para cuando el humo se había disipado, más de 80 personas habían perdido la vida y decenas más resultaron heridas. La tragedia se convirtió en una noticia global y el mundo entero observó con horror cómo el edificio ardía en llamas. Rápidamente se descubrió que la razón por la cual el incendio pudo propagarse tan rápido fue el revestimiento del exterior del edificio, cuyo objetivo era resaltar el diseño y aumentar ligeramente la eficiencia energética de la torre. Este tipo de revestimientos generalmente son de aluminio y tienen algún tipo de relleno en el interior, relleno que por lo general suele ser retardante de fuego. Desafortunadamente, el relleno en el revestimiento de la Torre Grenfell era altamente inflamable, por lo que el fuego se extendió rápidamente por todo el edificio. A partir de la tragedia, las autoridades de Londres han inspeccionado otros tantos edificios que también cuentan con revestimientos, y han encontrado que la mayoría de ellos no superaron las pruebas de seguridad, lo cual es realmente preocupante, pues significa que hay muchos más edificios en riesgo de incendiarse por completo y abruptamente. Número 2. El Hotel Hyatt Regency en Kansas, Estados Unidos, comenzó a construirse en mayo de 1978, siendo inaugurado el 1 de julio de 1980. Uno de los detalles que lo caracterizaba era que en su lobby se habían construido 3 pasarelas transparentes suspendidas en el aire por las que la gente circulaba.
Estas pasarelas estaban diseñadas como puentes colgantes, estando las superiores sujetas al techo por un cable, mientras que la inferior se aguantaba en la pasarela superior a ella. Durante una fiesta en el hotel el 17 de julio de 1981, en la que se congregaron cerca de 1.600 personas, dos de estas estructuras colapsaron durante un baile, cayendo sobre las parejas y provocando el deceso de 114 personas y un total de 216 heridos. Las investigaciones realizadas tras el accidente demostraron que el suceso ocurrió porque las plataformas no fueron instaladas como originalmente se había pensado. Con el diseño original, todas las plataformas se habrían encontrado de alguna manera ligadas al techo, obteniendo un soporte sólido, pero al cambiar el diseño, la plataforma inferior quedaba suspendida únicamente de la plataforma superior, lo que aumentó el estrés en los soportes de la estructura y redujo el peso máximo soportado a solo un 30% del inicial pensado. Una pésima decisión tomada para ahorrar algo de tiempo y dinero que finalmente cobró decenas de víctimas mortales. Número 1. La tarde del 15 de enero de 1919, un tanque gigante de melaza se rompió repentinamente en el barrio de North End en Boston. Más de 2 millones de galones de líquido espeso se derramaron como una ola de tsunami, alcanzando velocidades de hasta 56 km por hora y formando una ola de más de 7 metros de altura y casi 50 metros de ancho. La melaza inundó las calles y aplastó edificios, cobrando finalmente 21 víctimas mortales e hiriendo a 150 más. Esto sin contar a las víctimas animales, entre ellas caballos y perros. El olor a melaza se impregnó por décadas. En el pasado nunca supieron realmente la causa del incidente, pero investigaciones recientes han descubierto que el tanque no era adecuado para el almacenamiento de melaza, pues era demasiado delgado. Y aunque estaba diseñado para contener 2.5 millones de galones de líquido, no estaba diseñado para un líquido tan espeso como la melaza. El tanque incluso había mostrado señales de agrietamiento que fueron ignoradas por los propietarios y operadores del tanque. Algunos informes incluso señalaron que antes de que el tanque rompiera por completo, el líquido se estaba filtrando tanto que los niños aprovechaban para